La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África 7 días. Estos son los titulares. El ciclón Freddy ha cobrado la vida de más de 500 personas en el sur de África, la mayoría de ellas en Malawi. Este país sin salida al mar, uno de los más empobrecidos del mundo, se enfrenta ahora a una posible crisis humanitaria, según Naciones Unidas. Estados Unidos quiere aumentar su presencia en el Sahel para contrarrestar la creciente influencia rusa en la región. Reunido con el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, el secretario de Estado estadounidense posicionó a su país como mejor socio que Moscú. Los detalles en un momento. Es el plan insignia del gobierno británico, devolver a sus migrantes y solicitantes de asilo a Ruanda. La ministra británica de Interior, Suella Braverman, estuvo de visita en Kigali, la capital ruandesa, para discutir este acuerdo ampliamente criticado por los activistas de los derechos humanos y por el momento bloqueado por la justicia europea. En el sur de África, el ciclón Freddy ha dejado al menos 570 fallecidos en Malawi, Mozambique y Madagascar y causó enormes daños materiales. Formado a principios de febrero en el norte de Australia, este fenómeno que recorrió más de 8.000 kilómetros de este a oeste en el Océano Índico hasta el sur del continente africano fue uno de los más duraderos y largos jamás registrados. Los peores daños se han visto en Malawi. Tan solo en este país se registran más de 470 muertos y más de 340 desaparecidos. Los desplazados llegan a casi medio millón. En la región de Blantyre, al sur de Malawi, en medio de un paisaje desolador donde las inundaciones, los vientos y los deslizamientos de tierra lo han arrasado todo, el ejército y los socorristas ya no pueden hacer más. Los intentos de rescate terminan ahora con la recolección de cuerpos en descomposición. El olor a putrefacción y las burbujas de agua que suben a la superficie del suelo embarrado sugieren que hay cientos de muertos enterrados. Los residentes de esta zona dicen que en todo este lugar había casas. Por lo tanto, es un poco difícil dar un número estimado, que hay muchas personas enterradas aquí. Para ayudar a los equipos de rescate y acelerar la búsqueda de los más de 340 desaparecidos, las autoridades han enviado perros rastreadores y han reiterado su petición de ayuda internacional. Mientras hablo, algunas zonas siguen siendo inaccesibles por carretera e incluso en barco. El gobierno de Zambia, a través de su fuerza aérea, enviará aviones mañana. Uno de estos aviones carga ayuda humanitaria para Malawi y otro es un helicóptero que se utilizará para acceder a las zonas inaccesibles. Aunque la ONU ha destinado 5,5 millones de dólares para los afectados en Malawi, la ayuda humanitaria llega a cuentagotas. Las ONGs temen que la atención de los donantes siga centrada en otras crisis como Ucrania o Turquía. Unos supervivientes se han instalado en esta escuela convertida en un refugio de emergencia después de que un deslizamiento de tierra arrasara sus casas. Necesitamos comida, ropa y sábanas. Es difícil sobrevivir sin comida. Y si es posible, necesitaríamos encontrar un lugar donde poder construir nuevas casas. Además, mientras el estado de catástrofe fue declarado en el país, las ONG advierten del riesgo de que se agrave la epidemia de cólera, que ya hacía estragos antes de la llegada del ciclón. Según los especialistas, es, entre otras cosas, el calentamiento de los océanos lo que contribuye a la intensificación de los ciclones, fenómenos que aparecen varias veces al año en el suroeste del Océano Índico, pero cuya frecuencia va en aumento. Por fin en libertad. El periodista francés Olivier Dubois estuvo retenido durante 711 días en el Sahel por un grupo armado. El 8 de abril de 2021 fue secuestrado en Gao, al norte de Mali, donde había ido a entrevistar a un líder yihadista. En un video publicado en las redes sociales el 5 de mayo de 2021, el periodista confirmó que estaba en manos del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, una alianza yihadista del Sahel vinculada a Al-Qaeda. El presidente francés Emmanuel Macron agradeció a las autoridades de Níger, donde reapareció libre, por su ayuda para la liberación.
Escuchemos las primeras reacciones de Olivier Dubois a su llegada al aeropuerto de Niamey, capital de Níger. Es un poco impresionante con todos estos micrófonos. Yo soy el que suele tener el micrófono, ¿no? Solo quería decir que, obviamente, es enorme para mí estar aquí, ser libre. No me lo esperaba. Quería rendir homenaje a Níger y a su saber hacer en este tipo de misiones delicadas y rendir homenaje a Francia y a todos los que me han permitido estar hoy aquí. Y tras más de 6 años de secuestro, el estadounidense Jeffrey Woodkey también fue dejado en libertad junto a Olivier Dubois. Este cooperante humanitario había sido secuestrado en Níger en octubre de 2016 por grupos yihadistas y llevado a Mali. Estados Unidos tiene más que ofrecer a la región africana del Sahel que Moscú. Esta es una declaración inequívoca del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que estuvo en Níger, un país que se enfrenta a numerosos retos, entre ellos la amenaza del terrorismo y la inestabilidad política en la región, además de ser uno de los focos de la rivalidad que mantiene Estados Unidos con China y Rusia por la influencia sobre el continente africano. Mali y Burkina Faso, 2 países con los que Níger comparte frontera, han sufrido recientes golpes de Estado y siguen bajo gobiernos militares, mientras la violencia yihadista sigue cobrándose víctimas. Antony Blinken dijo querer ayudar a Níger y confirmó un nuevo paquete de ayuda financiera para el país. Es el primer jefe de la diplomacia estadounidense en visitar Níger. Antony Blinken, secretario de Estado de la Nación norteamericana, se reunió con el presidente nigerino Mohamed Bazoum antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta con Hassoumi Massaoudou, ministro de Asuntos Exteriores. Las fuerzas de Estados Unidos siguen teniendo una base aérea en Níger. Desde allí pueden vigilar y atacar a los yihadistas. Y es que el país sigue asolado por la violencia de grupos armados afiliados a Al-Qaeda o el autodenominado Estado Islámico. Para hacer frente a esta creciente amenaza, Washington ha anunciado una ayuda adicional de $150 millones, con lo que el total ascenderá a $233 millones para 2023. Blinken dice que todo el monto deberá ser utilizado para contener el aumento de la violencia. El ministro ha evocado el total de nuestros investimentos. El ministro habló de nuestra inversión total en estos proyectos que también son muy importantes para evitar que la gente se vuelva extremista o terrorista. Y hay proyectos por valor de cientos de millones de dólares. Para Occidente, Francia y Estados Unidos en particular, Níger es un país aliado. Para Washington, esta visita es una manera de afianzar su posición en el Sahel, sobre todo tras el acercamiento de los vecinos malienses y burkineses a Moscú y su colaboración militar con el grupo paramilitar ruso Wagner. Allá donde va Wagner, suelen ocurrir cosas malas. En primer lugar, allí donde les hemos visto actuar, no ha mejorado la seguridad. Al contrario, hemos visto cómo empeoraron las cosas. La explotación de los recursos y la corrupción. La violencia que este grupo engendra es una epidemia que se está extendiendo entre la población de los países que han decidido trabajar con él. Tras la secretaria del Tesoro Janet Yellen, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Linda Thomas-Greenfield y la primera dama Jill Biden, el viaje de Blinken fue la 4ª visita a África este año de un alto cargo del gobierno estadounidense. Desde Kigali, la capital ruandesa, la ministra británica de Interior, Suella Braverman, ha defendido el polémico acuerdo alcanzado hace casi un año para deportar a Ruanda a los migrantes que lleguen al Reino Unido a través del Canal de la Mancha. El proyecto es denunciado por muchas organizaciones de derechos humanos, pero Londres y Kigali creen que podría convertirse en un modelo a seguir. Lo que queremos es crear soluciones innovadoras para poder ofrecer a estos solicitantes de asilo y migrantes seguridad, protección y la oportunidad de llevar una vida digna. Safety, security and opportunities for them to live a decent life. Trabajaremos con el Reino Unido para ofrecer esta solución. Sabemos que se trata de una solución nueva y seguimos supervisando su aplicación. Estamos dispuestos a adaptarla y esperamos que otros países se unan a nosotros cuando vean que la solución funciona.
A finales del año pasado vimos morir a personas en el Canal de la Mancha en su infortunado intento de llegar a Reino Unido. Por eso creo que existe una oportunidad real de reubicar a las personas en entornos seguros y protegidos donde puedan llevar una vida próspera y saludable. Por eso estoy muy entusiasmada con este acuerdo. Creo que será un modelo para otros países en el futuro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva meses bloqueando el acuerdo. Sin embargo, a principios de enero, la justicia británica aceptó revisarlo en apelación. Y seguimos en Kigali, sede del Congreso número 73 de la FIFA, donde fue reelegido para un segundo mandato Gianni Infantino hasta 2027 como presidente de la Federación Deportiva, cargo que ocupa desde 2016. Una reelección sin oposición y aclamada. Nuestra corresponsal Mariam Kone nos cuenta más. Es en parte gracias a África, un continente con 54 federaciones y por tanto uno de los más votados, que Infantino ha podido reivindicar un nuevo mandato como el presidente de la FIFA. Para comprender el papel desempeñado por el continente africano en estas reelecciones, ya que remontarse 2 años atrás, cuando Infantino viajó a numerosos países africanos, de Marruecos a Burundi, para reunirse con sus presidentes con el fin de asegurarse su apoyo. Hoy, gracias a esta estrategia, el hombre poco apreciado por las federaciones de Europa del Norte ha podido asegurarse un segundo mandato con la ayuda de este continente, que él mismo se refiere como el futuro del fútbol. El Congreso de la FIFA es normalmente una oportunidad para que los miembros discutan las propuestas de las distintas federaciones. Este año la delegación noruega pidió a la FIFA una evaluación de los muertos en las obras del Mundial de 2022 en Qatar y una indemnización para las familias de las víctimas, así como el pago de los salarios de más de 30.000 trabajadores, en su mayoría emigrantes de Asia y África. Durante esta reunión se abordó la cuestión, pero no se dio ninguna respuesta. La ciudad marfileña de Abidjan acogió la edición número 16 de la Afrique Fashion Week, una cita imprescindible en el calendario de la moda africana. En torno al tema juventud, moda y diversidad cultural, 30 diseñadores de moda de varios países estuvieron presentes para presentar sus creaciones. Les dejamos con imágenes del desfile. Gracias por acompañarnos. La actualidad internacional continúa en France 24 y france24.com.